¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra cápsula más de CENIT. Hoy tenemos a la maestra María Cecilia. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien. Gracias por invitarme. Bueno, y nos va a hablar de la importancia de la divulgación de la ciencia a través del audio, ¿verdad? Eso es, claro que sí. ¿De qué trata? Mira, yo creo que hablar de divulgación es reconocer un campo muy fértil, muy rico, que tenemos que mantener y darle una importancia trascendente. Yo pensaría primero en para qué divulgar, ¿no? Y es partir primero del reconocimiento de que hay toda una historia del conocimiento, hay una historia del género humano, hay una condición de acumulación y acumulación del conocimiento que se va construyendo y que al ser construido por seres humanos, pertenece a los seres humanos, nos pertenece a todos. En este sentido, la divulgación tiene que ver con la accesibilidad de ese conocimiento para la gente que no está cerca de los productores del conocimiento. ¿Por qué? Porque todos somos dueños de ello, al ser seres humanos, al pertenecer a este género humano. Nos pertenece eso como un patrimonio cultural, como un patrimonio histórico. Y por lo tanto hay una condición necesaria de acercar eso que se va produciendo a la gente. ¿A cuál gente? A toda la gente, que sepa que le pertenece y que lo puede usar, lo puede pensar, lo puede reflexionar, lo puede refutar, lo puede mover, porque le pertenece. En ese sentido, la divulgación es una tarea necesaria. Y en esta lógica pensar, bueno, ¿qué divulgar? Y dentro de los procesos educativos vemos que uno de los ángulos que en México, en nuestro Michoacán, nos hace falta es una fortaleza en el conocimiento científico de los jóvenes y de los niños. Entonces, hace falta pensar en cómo hacerles llegar ese conocimiento a ellos. No nada más a ellos, cómo hacerles llegar el conocimiento a todos los ciudadanos, a todo el colectivo social. Y tenemos a grandes divulgadores de la ciencia, ¿no? Pensar en un Carl Sagan, pensar en un Jacques Cousteau, pensar en un Isaac Asimov, pensar, no sé, desde Galileo, con sus diálogos sobre los sistemas del mundo, ¿no? No nada más la ciencia como ciencia dura, sino la ciencia social también. Sí. Entonces, ¿cómo hacer, por ejemplo, que la historia sea algo más allá de fechas y nombres para la gente en general? ¿Cómo ubicarnos? Como dicen algunos pensadores, ¿cómo conocer nuestra historia para no repetirla? Para no correr ese riesgo, para reconocer a partir de lo que se hace, lo que podemos construir hacia adelante. Entonces, aquí viene otro planteamiento, ¿qué divulgar? Pareciera ser que en este momento de tanta tecnología y tantos avances en estos campos de las ciencias duras y tecnológicas, lo que se debe divulgar es la tecnología de punta, la robótica y todos estos nuevos conocimientos que están surgiendo. Efectivamente, deben ser divulgados, pero no nada más eso. El conocimiento en general, ponerlo en un lenguaje accesible para que llegue a donde tiene que llegar. Y aquí la siguiente pregunta es, ¿y a dónde tiene que llegar? No es lo mismo hablarle de ciencia a un científico, entre ellos, de igual a igual, hablarle de ciencia a un profesor que tiene que dar clases sobre ciencia, o hablarle de ciencia a una ama de casa que utiliza la ciencia práctica en casa, desde el gas, desde muchas condiciones que tienen que ver con ello, con la vida cotidiana, o hablarle de ciencia a un adolescente o hablarle de ciencia a un niño. Por lo tanto, el planteamiento es cómo hacer llegar ese conocimiento para que cada segmento interesado, incluso los que no están interesados, pero que no saben que esto existe y que es fabuloso, puedan acercarse a ello. Y en este sentido, la divulgación tiene que reconocer para su tarea medios, formas, estrategias, lenguajes. Podemos ver desde, no sé, caricaturas, ¿sí? A pensar en radionovelas, ¿sí? Diálogos,
a pensar en uso de tecnologías, los podcasts, por ejemplo, que son tan utilizados ahorita por los jóvenes y por los que no estamos tan jóvenes también. Y entonces, a la hora de pensar en un trabajo de divulgación, tiene que pensarse también en que hay segmentos a quien va dirigido, pero que también hay medios para ello. Y en mi caso personal, una tarea específica que he planteado es la divulgación a través de la oralidad, a través de la palabra, a través de los audiolibros. Como directora académica, ¿cómo usted, en lo personal, cómo ve la divulgación aquí en el estado de Michoacán? Y la importancia, o sea, que se le tiene que dar, como usted acaba de decir también, en diferentes ciencias, ¿no?, sociales, exactas, y pues la importancia, o sea, que tiene. Más que como directora académica, que en este momento no es mi responsabilidad específica, como mujer que ha estado comprometida con la educación durante muchísimos años y que he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes espacios educativos, y un buen número de ellos, de los años de mi tarea, han tenido que ver con educación superior y educación media superior. Yo plantearía que si queremos, voy a regresar un poco, tengo que reconocer a la educación en todo su valor, pero que no es la que va a solucionar todos los problemas sociales. Es una tarea que nos rebasa a cualquier sector, al sector económico, al sector empresarial, al sector político, al sector educativo. Más bien considero que es una tarea conjunta de las diferentes disciplinas y áreas de trabajo. Y por supuesto, en donde la educación y todo lo que tiene que ver con educación tiene una responsabilidad esencial. Si queremos que nuestro Michoacán tenga una condición diferente, tenemos que reconocer las formas, tenemos que plantear estrategias para que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan la capacidad de analizar, de cuestionar, de cuestionarse, pero no a partir estrictamente de sentido común, que no siempre es el mejor de los sentidos, sino a través de hacerse llegar, insisto, de las herramientas que su propia historia como ser humano le han proporcionado. Entrando específicamente a la tarea que hemos realizado y a lo que estamos queriendo realizar en este momento de una manera muy hermosa. Algo que en lo que hemos trabajado ya con los audiolibros tiene que ver con el conocimiento de la historia. ¿Cómo hacer para que el historiador platique no solo con otro historiador, sino que tenga el desarrollo de su lenguaje, de su escritura, de su lectura, para poder llegar a los demás? Insisto, la sociedad necesita agentes, la divulgación necesita agentes de comunicación. Y en este caso, no nada más los maestros, sino el propio historiador, por ejemplo, ¿no? Recuerdo cuando el historiador don Álvaro Ochoa, en un audiolibro de los que producimos, que me planteaba, me decía, yo le hablaba de cómo plantear la revolución en Michoacán, es este material, y él me decía, es que en Michoacán no hubo revolución. Dice, lo que hubo fue un efecto de la revolución que se daba en otras zonas del país, pero que aquí se vivieron las consecuencias. Entonces, aquí lo que hubo fue una convulsión. Me pareció muy interesante. Dije, ¿cómo vernos en ese momento de la historia como michoacanos? Y así nació 1910 Michoacán en convulsión. Es decir, no podemos decir revolución, porque esos movimientos se dieron en lugares muy específicos de nuestro país. Pero nosotros en Michoacán recibimos el impacto. Entonces es diferente. Ya cuando alguien con el conocimiento, el dato, la capacidad nos explica esto, nos da la posibilidad de entender un poco más el fenómeno total de lo que significó ese momento histórico. O hablar, por ejemplo, con don Carlos Errejón Peredo sobre lo que es la vida de Hidalgo y la vida de Morelos, en donde conjuga con un respeto, pero con un rigor histórico o científico, lo que fue la vida de Hidalgo y de Morelos, a partir de datos, a partir de la ciencia, pero planteándonos de manera paralela, sin poner en desventaja una posición ante otro, que fueron seres humanos, pero que tuvieron la capacidad para pensar en grande,
y para actuar en función de lo que les marcaba ese momento de su vida. Entonces, conocer los problemas, por ejemplo, como administrador de don Miguel Hidalgo, ¿no?, que eran muy graves, o decirnos realmente la dimensión que tenía la rectoría de la universidad en ese momento histórico, que realmente era de pensarse si era un ascenso o un descenso en el nombramiento de él. No sé, hacernos vivir en este siglo XXI lo que vivieron en ese momento de la independencia dos personajes históricos importantes. Reconocer que cuando empezaba la lucha por la independencia ellos no pensaban en la independencia, y no es obligación que lo pensaran, eso se fue construyendo. Entonces, cuando lo escuchas de un historiador que tiene la capacidad de hacer llegar ese mensaje a nosotros, los que no somos historiadores, vemos que es posible reconocer y dimensionar al héroe, dimensionar a los personajes. Y también otra parte de esta divulgación que estamos realizando tiene que ver con las leyendas, tanto leyendas de Valladolid. ¿Por qué? Porque la leyenda no es nada más contar historias. Una leyenda es algo que tiene que ver con tu propia historia. Tiene que ver con nosotros, desde adentro, desde el corazón. Una leyenda es una forma de explicar en un momento histórico también determinado, en una sociedad y en un contexto específico. Entonces, planteamos dos materiales hasta ahorita, uno que tiene que ver con leyendas de Valladolid, con nuestra Valladolid, hoy Morelia, y otra que fue recuperada de la tradición oral de la meseta purépecha, que es que son leyendas de la meseta purépecha. Cuentos que cuentan los abuelos de mi tierra. ¿Qué contamos aquí? Eso. ¿De qué manera veían, para explicarse lo que les rodeaba, veían a lo sobrenatural, veían lo que quedaba más allá de su propia comprensión y articulaban sus propias historias de manera interesantísima? Eso nos plantea. En este momento estamos por el compromiso ante el doctor José Luis de presentarle como secretario de Innovación un proyecto de divulgación de la ciencia a partir de estos mismos productos. En eso estamos trabajando. Eso vamos a presentar como un elemento que se articula a hacer llegar a la gente, a hacer llegar a este Morelia nuestro, a este Michoacán nuestro, a este México nuestro, una posibilidad de acceder desde un lugar al conocimiento y poder aprovecharlo para reconocernos y construir un contexto mejor. Me quedo sorprendido porque, bueno, yo estoy estudiando historia también y me llama mucho la atención cómo, sobre todo los productos, si quiere... Aquí están, claro que sí. Que nos alcance a ver el de Charo lo acabamos de entregar ahorita en diciembre. Este es el último que acabamos de hacer. El más reciente. Hacia el mismo horizonte, el más reciente, sobre el encuentro de Hidalgo y Morelos en Charo. Ese nos lo hizo, el texto es del doctor Moisés Guzmán. Sí, que lo debes conocer. Sí, conocidísimo. Entonces, vamos con ellos y trabajamos en esta tarea de divulgación con ellos. Qué interesante. Sí. Sobre todo lo que comentaba ahorita, que bueno, hay algunos maestros que no voy a comentar no sus nombres, porque luego me reprueban, del Instituto de Investigación, que la verdad son muy buenos investigando en su área, pero a la hora de dar clases sí como que no saben transmitir el conocimiento, y es lo malo que es como que una limitante para los estudiantes también, ¿no? Claro. Entonces, porque conocer es una pasión, o sea, nos tiene que quedar claro que si queremos, que si estamos en una línea de formación, sobre todo en este caso como tú en historia, o si estamos a un lado de esa línea de formación, en mi caso a partir del lenguaje, estamos por algo que va más allá de una parte lógica. La parte lógica y racional del ser humano no es todo, es una parte muy importante, sí, pero no es todo. Entonces eso lo tenemos que llenar con esta dimensión de deseo, con esta dimensión de pasión, con esta dimensión de interés por lo que estamos haciendo. Y si nosotros amamos y nos interesa lo que hacemos, es más fácil poder llegar a la mente y al corazón de los demás, me parece. Y a través de... En este caso, la invitación es esta, ¿no? Esta es una forma. Estamos ya poniéndolos en páginas de internet para que la gente pueda acceder a ellos. Estamos tratando de que esto llegue a un destino. Entiendo y entendemos en nuestro colectivo de Vive el Tiempo, entendemos que este material como tal ya está pasando por este proceso de llegar a la obsolescencia total, ¿no? Como en otro tiempo eran
las memorias diferentes, etcétera, los discos de acetato y todo. Pero, sin embargo, sabemos que hay lugares a los que todavía no llega Internet, aquí está. Pero también sabemos que estos mismos materiales deben darse a través de nuevos medios, insisto, como los podcasts, por ejemplo, ¿no? Actualizarse. Actualizarnos en cuanto a la forma de llegar al público al que queremos llegar. En esa tarea también estamos. Es como la forma de optimizar la divulgación, lo que comentamos. Así es, Ajá. efectivamente, Cristian. Pues miren, ¿dónde podemos conseguir estos materiales? Estos materiales se pueden conseguir, si me permite les diría la página, Sí. es www.viveeltiempo.com.mx. Ahí los encuentran. Hay que buscarlos ahí, ya lo tienen ahí. Yo me quedo impresionado porque sí es material muy interesante, la verdad. Yo sí voy a buscar la página ahí, si quieres repetirla. www.viveeltiempo, todo junto, viveeltiempo.com.mx. Así es. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo, por compartirnos este material y pues el mensaje, ¿no? Ahí está para el Estamos público. a sus órdenes, estamos con este nuevo proyecto con el doctor Montañez para trabajar sobre divulgación de la ciencia, también a partir del audio. Espero que esto lo podamos concretar y poderte traer, Cristian, en un siguiente momento a tu auditorio esta primicia que va a ser algo muy hermoso también. Desde luego la esperaremos ahí y voy a estar atentos ahí con José Luis, el secretario de la Innovación. Pues ahí lo tienen, amigos, muchas gracias por su tiempo también y gracias. A tus órdenes. Hasta luego. Gracias por su atención.